Esta generación, introducción. La tercera generación de computadoras se refiere a la tecnología informática empleada durante 1963 y 1974. Esta tecnología se implementó principalmente en los circuitos integrados, combinaban varios componentes electrónicos como transistores y condensadores, entre otros. Se fueron produciendo transistores con un tamaño aún más pequeño, pudiendo así ser dispuestos en un solo semiconductor, haciendo que el rendimiento general de los sistemas informáticos mejorara de forma contundente. Estos circuitos superaban por mucho a los tubos de vacío y a los transistores, tanto en el costo como al rendimiento. El costo de los circuitos integrados era muy bajo, por tanto, se comenzaron a utilizar los circuitos integrados como dispositivos informáticos hasta la generación actual. Esta generación fue básicamente un logro en las computadoras. Las tarjetas perforadas y las impresoras fueron cambiadas por teclados y monitores conectados a un sistema operativo. Actualmente las computadoras son mucho más accesibles para la audiencia masiva, debido a su menor tamaño y a un costo más apropiado. Ley de Moore. La implementación de estas computadoras también estuvo alineada con la Ley de Moore divulgada en 1965. Esta ley expresa que debido a que el tamaño de transistores se estaba reduciendo tan rápidamente, para los siguientes 10 años se aplicaría cada 2 años el número de transistores que cabría en los nuevos microchips. Después de 10 años, en 1905, fue reajustado este crecimiento exponencial a cada 5 años. Tercera generación de computadoras abarcan desde el año 1964 al año 1971. Es una de las generaciones más significativas. Empezó con la aparición de un componente electrónico, el circuito integrado. Este permite almacenar los circuitos en pequeñas pastillas que tenían gran cantidad de transistores y otros componentes. A mediados de los años 60 se produjo una invención del circuito integrado o microchip por parte de Jack Kilby y Robert Noyce después de Marcian Oza, la invención del microprocesador Intel. A finales de 1960, investigadores como Georgi Gamow notó que las secuencias de nucleótidos en el ADN formaban un código, otra forma de modificar o programar. A partir de esta fecha empezaron a empaquetarse varios transistores diminutos y otros componentes electrónicos en un solo chip encapsulado que contenían en su interior un circuito completo, un amplificador, un oscilador o una puerta lógica. Naturalmente, con estos chips era mucho más fácil montar aparatos complicados, receptores de radio, televisión y computadoras. En el año 1965 IBM fabricó el primer grupo de aparatos electrónicos integrados llamado CL360. Esta sustituyen a la segunda generación implementando un sistema de programación que aún mantiene las grandes computadoras. Bueno, ok, ya me cansé de dibujar, así que características. Si hablamos de características, podemos hablar de la velocidad de procesamiento de las computadoras, que debido al uso de circuitos integrados, el rendimiento de las computadoras se hizo más rápido y también más preciso. Su velocidad era casi 10.000 veces mayor a la de la primera generación de las computadoras. También podemos hablar del almacenamiento, que podemos hablar de la capacidad de memoria, que era mucho mayor y se podía almacenar cientos de miles de caracteres, siendo anteriormente solo decenas de miles. Se utilizó como memoria primaria la memoria de semiconductores, tales como la RAM y el ROM. También se usaban discos externos como medios de almacenamiento, cuya naturaleza de acceso a los datos eran aleatorios, con una gran capacidad de almacenamiento de millones de caracteres. También podemos hablar del software, que fue mucho más mejorado, que se continuaron desarrollando los lenguajes de programación de alto nivel, los cuales utilizaron el Fortran, BASIC y otros para desarrollar programas. También estaba la capacidad para multiprocesamiento y multitareas, que mejoraron bastantemente, y también se desarrolló la capacidad de realizar varias operaciones simultáneamente mediante la instalación de la multiprogramación. Marcó el comienzo del concepto de la familia de computadoras, que desafiaba a los fabricantes a crear componentes de computadoras que fueran compatibles con otros sistemas. La interacción con las computadoras mejoró notablemente.
se introdujeron los terminales de video para salida de datos, reemplazando así a las impresoras. Para la entrada de datos se utilizaban teclados, en lugar de tener que imprimir tarjetas perforadas. Para el procesamiento automático se introdujeron nuevos sistemas operativos al igual que la programación múltiple. En cuanto al almacenamiento, para los terminales auxiliares, los discos magnéticos comenzaron a reemplazar a las cintas magnéticas. En esta generación de computadoras se utilizaban los circuitos integrados como el componente electrónico principal. El desarrollo de los circuitos integrados dirige en el nuevo campo en la microelectrónica. Con el circuito integrado se buscaba solventar los complejos procedimientos utilizados para diseñar el transistor. Tener que conectar manualmente en los transistores los condensadores y diodos requería mucho tiempo. Además, no era totalmente confiable. Además de la reducción en el costo, al colocar múltiples transistores en un solo chip, se aumentó enormemente la velocidad y el rendimiento de cualquier computadora. Los componentes del circuito integrado podían ser híbridos o monolíticos. El circuito integrado híbrido es cuando se coloca el transistor y el diodo por separado, mientras que el monolítico es cuando se colocan juntos en un solo chip el transistor y el diodo. Sistema operativo. El IBM S/360 fue un sistema de computación de la familia Mainframe que IBM anunció el 7 de abril de 1964. Fue la primera familia de ordenadores que fue diseñada para cubrir las aplicaciones, independientemente de su tamaño o ambiente científico o comercial. En el diseño se hizo una clara distinción entre la arquitectura y la implementación, permitiendo a IBM sacar una serie de modelos compatibles a precios diferenciales. Los modelos S/360 anunciados en 1964 variaban en velocidad de 0,034 MIPS a 1,7 MIPS, 50 veces la velocidad, y entre 8 KB y 8 MB de memoria principal, aunque esta última capacidad fue muy inusual. El 360 fue un gran éxito en el mercado, pues permitía a los clientes comprar un sistema más pequeño sabiendo que siempre podrían migrar hacia un sistema de mayor capacidad. Muchos consideran el diseño de este sistema como uno de los más importantes en la historia, ya que influyó en el diseño de los ordenadores de años posteriores. El arquitecto jefe del S/360 fue Gene Amdahl. Tercera generación. Lenguajes de alto nivel. Estos lenguajes son parecidos al inglés y facilitan el trabajo de los desarrolladores de software. Existen muchos lenguajes de tercera generación como, por ejemplo, COBOL, BASIC, Fortran, C, Pascal, etc. Con estos lenguajes, los programadores pueden escribir en una sola instrucción lo equivalente a varias instrucciones complicadas de bajo nivel. De esta manera, no tienen que concentrarse en la operación interna del procesador, como sucede en los lenguajes de las generaciones anteriores, y pueden ocuparse mejor de la aplicación que están programando. Por ejemplo, un sistema de gestión de RR.ch. Un sistema de nóminas, un sistema gestor de proyectos, etc. Independientemente del lenguaje de alto nivel en que se escriba un programa, un compilador deberá traducirlo al lenguaje de máquina para que, de este modo, el procesador pueda ejecutarlo. Circuito integrado. Un circuito integrado, también conocido como chip o microchip, es una estructura de pequeñas dimensiones de material semiconductor, normalmente silicio, de algunos milímetros cuadrados de superficie, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos generalmente mediante fotolitografía y que está protegida dentro de un encapsulado plástico o de cerámica. El encapsulado posee conductores metálicos apropiados para hacer conexión entre el circuito integrado y un circuito impreso. Fue creado por Jack S. Kilby, Masatoshi Shima, Robert Noyce. IBM 360. El IBM 360 fue un sistema de computación de la familia Mainframe que IBM anunció el 7 de abril de 1964. Fue la primera familia de ordenadores que fue diseñada para cubrir las aplicaciones, independientemente de su tamaño o ambiente científico o comercial. En el diseño se hizo una clara distinción entre la arquitectura y la implementación,
permitiendo a IBM sacar una serie de modelos compatibles a precios diferenciales. El 360 fue un gran éxito en el mercado, pues permitía a los clientes comprar un sistema más pequeño sabiendo que siempre podrían migrar hacia un sistema de mayor capacidad. Fue creado por Gene Amdahl. Unix es un sistema operativo portable, multitarea y multiusuario, desarrollado en 1969 por un grupo de empleados de los laboratorios Bell de AT&T. El sistema, junto con todos los derechos, fueron vendidos por AT&T a Novell. Fue creado por Ken Thompson y Dennis Ritchie. Pascal es un lenguaje de programación creado por el profesor suizo Niklaus Wirth entre los años 1968 y 1969 y publicado en 1970. Su objetivo era crear un lenguaje que facilitara el aprendizaje de programación a sus alumnos, utilizando la programación estructurada y estructuración de datos. Sin embargo, con el tiempo su utilización excedió el ámbito académico para convertirse en una herramienta para la creación de aplicaciones de todo tipo. Fue creado por Niklaus Wirth. Hola amiguitos de YouTube, soy Vegeta777. Computadoras destacadas de la tercera generación XD. Empecemos. IBM 360. La tercera generación comenzó con la introducción de la familia de computadoras IBM 360. Podría decirse que esta fue la máquina más importante construida durante este periodo. Los grandes modelos tenían hasta 8 MB de memoria principal. El modelo de menor capacidad era el modelo 20, con solo 4 KB de memoria. IBM llegó a entregar 14 modelos de esta serie de computadoras, incluyendo modelos excepcionales para la NASA. Un miembro de esta familia, el modelo 50, podía ejecutar 500.000 sumas por segundo. Esta computadora era aproximadamente 263 veces más rápida que la ENIAC. Esta fue una computadora bastante exitosa en el mercado, ya que permitía elegir entre diferentes tipos de configuraciones. Sin embargo, todas las computadoras de la serie IBM 360 utilizaban el mismo conjunto de instrucciones, Honeywell 6000. Los diferentes tipos de modelos en esta serie incluían una función mejorada del conjunto de instrucciones, que agregaba aritmética decimal a las operaciones. La CPU de estas computadoras funcionaba con palabras de 32 bits. El módulo de memoria contenía 128K palabras. Un sistema podía soportar uno o dos módulos de memoria para un máximo de 256K palabras. Utilizaban varios sistemas operativos, como COS, Multics CP6, PDP-8. Fue desarrollada en 1965 por Dell. Fue una minicomputadora exitosa comercialmente. En ese momento estas computadoras fueron las más vendidas de la historia. Estaban disponibles en modelos de escritorio y en montajes de chasis. Tenía un conjunto de instrucciones más pequeño. Utilizaba 12 bits para el tamaño de la palabra. Tenían varias características, como bajo costo, simplicidad y capacidad de expansión. El diseño de estas computadoras hizo que programar fuera fácil. Bueno, supongo que es el final. Hasta aquí he llegado. Aquí finaliza mi camino como youtuber. Quería decirle las gracias a vos que estás escuchando esto sea donde sea. Gracias y por favor apruébeme jajajajaja xd. No. Sí. Bye. Ventajas. Bueno, si hablamos de las ventajas de la tercera generación de las computadoras, podemos hablar de que tenían un menor consumo de energía eléctrica, porque eran muy pequeñas. También emanaban menor cantidad de calor, por lo que se redujeron las necesidades de refrigeración.
También las interconexiones de los circuitos integrados son mucho más fiables que las conexiones soldadas, generando computadoras más flexibles. También estaban las minicomputadoras, que eran más económicas y con mayor capacidad de procesamiento. También estaba la renovación de periféricos, los transistores que fueron reemplazados por el circuito integrado en sus circuitos electrónicos, también que era un componente único que contenía una gran cantidad de transistores. También era apreciable la reducción del espacio que ocupaba el aparato, ya que se estaba reduciendo el tamaño por cada generación que pasaba. También aumentaba la fiabilidad y la flexibilidad, y también tenía integrado el teleproceso, que era el procesamiento de datos provenientes de terminales en una unidad central. Y estaba la multiprogramación también, que era la técnica en la que dos o más procesos se ejecutan simultáneamente por el CPU mientras se alojan en la memoria principal. También se calculaba el número pi con 500.000 decimales. Estaban también las minicomputadoras que no eran tan costosas y tenían una gran capacidad de procesamiento, y algunas de las más populares fueron la PDP-8 y la PDP-11. Desventajas de la tercera generación de las computadoras, aunque generaban menos calor en comparación a la primera y segunda generación, la tercera generación seguía necesitando el gran apoyo de la refrigeración. En esa época se necesitaba tecnología altamente sofisticada para la fabricación de chips que conformaban el equipo. A pesar de que había mejorado sus capacidades, no eran lo suficientemente rápidas. Tercera generación. Curiosidades. En la tercera generación se debutó el menor consumo de energía eléctrica. Renovación de periféricos, se calculó pi con 500.000 decimales. La empresa IBM 360 marcó el comienzo de esta generación el 7 de abril de 1964, con el lanzamiento de la IBM 360. Con la tecnología SLT integrada, causó tal impacto que se fabricaron más de 30.000 unidades. La empresa CDS 6600 también. En 1964 la empresa Control Data Corporation presentó el CDS 6600, que se consideró el computador más poderoso de la época, ya que podía ejecutar unos 3 millones de instrucciones por segundo. Minicomputadoras no tan costosas y con gran capacidad de procesamiento. Algunas de las más populares fueron la PDP-8 y la PDP-11. En conclusión, el cambio de la primera a esta segunda generación no representó la sustitución de las válvulas de vacío por transistores, haciéndolas mucho más pequeñas y reduciendo también su consumo eléctrico. Estas fueron las primeras máquinas que disponían de un lenguaje específico para programarlas, como el célebre Fortran.